eterna. Y aquí lo dice la Biblia, su alma es eterna. Y su alma va a vivir para la gloria de Dios o para el lago de fuego, no hay de otra. Y dice ahí el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay mucha gente que está viviendo todos los días y huele a muerte, apesta muerto, apesta muerta. Su aliento hiede amargura, tristeza, rencor, rebeldía, cinismo, hipocresía, adulterio y tanta mugre y media. Y se huele por mucho que se lave la boca y se la enjuague, esa persona huele a muerta. ¿Usted ha conocido gente con cáncer en etapa terminal? ¿Usted ha conocido gente con cáncer en etapa terminal? ¿A qué huele? Usted entra a su habitación y huele a carne putrefacta. Hay gente que camina así, ya de por sí, a muerte, por no tener a Jesús en su corazón y por no ocuparse de las cosas del Espíritu. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se puede vivir con un pie en las cosas de Dios y con un pie en las cosas de la carne, porque los dos están enemistados. Los dos están enemistados. No pueden vivir en las cosas de la carne y al mismo tiempo en las cosas de Dios. Usted tiene que decidir. Usted tiene que tomar una decisión. Usted es el único que puede decidir. Así como decidió permanecer en las cosas de la carne y vivir en las consecuencias de la carne, también hoy usted tiene que decidir si cambia a las cosas del Espíritu y empieza a aprender a vivir en la vida y en la paz. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Pero es que yo le doy dinero. Yo doy de mi dinero a la iglesia. Creo que debería de tener algunos puntos a mi favor, porque he sido complaciente. He sido una persona que ha ayudado mucho a la iglesia. A Dios no se le compra, nadie compra a Dios. Nadie compra a Dios. Dios es dueño del oro y de la plata. Dios no necesita de tu dinero. Dice la Biblia que hay enemistad. Hay enemistad con la gente que anda en el Espíritu contra la gente que anda en la carne. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice aquí otra vez: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el mover del Espíritu Santo, las cosas del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Creo que más claro no se puede. Creo que más claro no se puede. ¿Qué son las cosas del Espíritu? ¿Qué son las cosas del Espíritu? Váyase a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Fíjese lo que nos dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe? Dios no acepta a los religiosos. Dios no acepta las religiones. Dios no está a favor de las personas que se mantienen en una actitud pasiva. Dios no permite en medio de su pueblo que haya cristianos que se mantengan en una actitud pan con lo mismo. Dios no acepta, la mentalidad de Dios no permite que nosotros nos estanquemos en un pensamiento, que nos estanquemos en una vida, que nos estanquemos en una actitud. El pensamiento de Dios es que todo el tiempo estemos renovando nuestro entendimiento hacia las cosas de Dios, nuestro entendimiento hacia cosas más grandes. Yo quiero decirle que este día, el día de hoy, el concepto de Dios que tenía este joven, el concepto de Dios que tenía esa señorita, cambió por completo. Y sobre muchos de los jóvenes de los que hoy orábamos en la mañana, yo quiero decirle a usted que el concepto de Dios le cambió radicalmente. Y él lo decía claramente: yo nunca había sentido a Dios. Pues hoy no solamente lo sintió, sino que hasta toques le dio. Y él va a tener que renovar su entendimiento. Y él va a tener que investigar, ¿qué es eso? O sea, ¿Dios da toques? O sea, la vida cristiana en el mover del Espíritu es estar acalambrado. No. El andar en el Espíritu, vamos a ver ahorita qué significa. Tú tienes que renovar tu entendimiento. Tú no te puedes conformar con lo que tienes en cuanto a Dios en este momento. Tú no te puedes conformar. Y tú no puedes tampoco llegar y decir: yo quiero más, denme más, denme más, denme más. No es mi responsabilidad darte más. No es mi responsabilidad darte más. Es tu responsabilidad buscar más. No te cuelgues de mí. No te hagas dependiente de mí. Tú eres el que tienes, tú joven, tú señorita, tú viejo, tú adulto, tú mujer. Tú tienes que ir y buscar en la presencia de Dios y renovar tu entendimiento y decirle al Señor: Señor, yo quiero más y más y más y más. Fíjese lo que dice. Dice el versículo 12, capítulo 12, perdón. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay mucha gente que se la pasa preguntándole a Dios y está esperando que Dios, ahí donde está sentado, vaya y le diga: quiero que hagas esto, quiero que seas enviado a esto. No, hay gente que se levanta y va y busca: Señor, yo quiero más de ti. Yo voy y toco. Recuerdo hace 8 días en el Congreso, estaba uno de los pastores orando, y recuerdo a un hermano muy claramente cómo ese hermano estaba parado aquí de este lado. Oraron por él. Yo recuerdo que oraron por él, se cayó y se volvió a levantar. Y recuerdo que Cuauhtémoc agarra y lo ve, y desde acá dirige su mano hacia él, se vuelve a caer, y en ese momento se cae. Nadie lo tiró, nadie lo tocó. Azota el hermano, se levanta otra vez, apabullado, aporreado, revolcado, ya había trapeado aquí, y se vuelve a levantar. Y en eso se le viene una persona que oraron por ella, se le viene encima, se hace a un lado, como diciendo: pues que se caiga, ¿no? Y va otra vez con Cuauhtémoc, y llegó un momento en que le agarró de las dos manos a Cuauhtémoc y se las puso en el pecho y le dijo: quiero más. Wow. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios está